Hilda. Presente. Cervantes González Mario. Presente. Velázquez Vacio Erika del Carmen. Presente. Pedrosa Morales Carlos Alberto. Regis Adame Juan Carlos. Presente. Acosta Jaime Luis. Presente. Medina Padilla María Guadalupe. Presente. Hurtado Bueno Rafael. Presente. Flores Mendoza Rafael. Flores Hernández Eugenia. Presente. Esquivel Hurtado Jaime Manuel. Presente. Lébano Cantú María Soledad. Presente. Hernández Ríos J. Guadalupe. Calderón Galván Cuauhtémoc. Rodríguez Márquez Susana. Presente. Deras Almodóvar César Augusto. Nava Martínez María Elena. Presente. Le informo, diputado presidente, que se encuentran 21 diputados, por lo cual hay quórum legal y se puede llevar a cabo la sesión. Gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum legal. Diputado presidente, le pido de favor regístreme asistencia si es tan amable. Con Gutiérrez todo gusto. Martínez Rafael. Con todo gusto, diputado. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Le solicito, diputada primera secretaria, tenga a bien justificar las inasistencias de los compañeros diputados José Aro de la Torre, Rafael Flores Mendoza y Cuauhtémoc Calderón Galván. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día: lista de asistencia, declaración de quórum legal, lectura de una síntesis del acta de sesión del día 1 de marzo del año 2015, discusión, modificaciones en su caso y aprobación, lectura de una síntesis de la correspondencia, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de la Función Pública fortalezca la rendición de cuentas y transparencia presupuestal en el Estado y municipios de Zacatecas. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que esta honorable 61ª legislatura exhorta al Instituto Nacional Electoral para que en uso de sus atribuciones cancele el registro como partido político al Partido Verde Ecologista de México. Lectura de la minuta de proyecto de decreto que reforma el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada. Lectura de la iniciativa de decreto para reformar el artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que la 61ª legislatura del Estado declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Zacatecas las fiestas devocional de la Virgen de los Milagros de la ciudad histórica de Ojo Caliente. Lectura del dictamen respecto de la solicitud del municipio de Tepechitlán, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble a favor de la empresa denominada Diconsa. Asuntos generales y clausura de la sesión. Se pregunta a las y los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito a la diputada primera secretaria dé cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor.
En contra. Abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se aprueba el orden del día por unanimidad por las y los diputados presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Le solicito a la diputada segunda secretaria de lectura de la síntesis del acta de la sesión de la legislatura local del día 1 de marzo del presente año. No sin antes darle la bienvenida a los jóvenes estudiantes que nos acompañan en el desarrollo de la presente sesión. Sean bienvenidos. Que son del CETIS número 114 de la ciudad de Jerez, Zacatecas. Bienvenidos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Síntesis del acta de la tercera sesión solemne de la honorable 61ª legislatura del Estado, celebrada el día 1 de marzo del año 2015, dentro del sexto periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia del diputado Javier Torres Rodríguez, auxiliado por los legisladores Susana Rodríguez Márquez y Mario Cervantes González, como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 10:33 con la asistencia de 21 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de quórum legal. 3. Declaratoria de apertura de sesión solemne. 4. Honores a la bandera. 5. Designación de una comisión de diputados. 6. Toma de protesta de la comisionada integrante de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 7. Lectura y aprobación en su caso de la minuta de decreto de clausura. Y 8. Lectura de la sesión solemne. Aprobado el orden del día, el diputado presidente procedió a la apertura de la 27ª sesión solemne con motivo de la clausura del sexto periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de su ejercicio constitucional. Acto continuo, se procedió a la toma de protesta de la ciudadana licenciada Norma Julieta del Río Venegas, al cargo de comisionada integrante de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Enseguida, la diputada primera secretaria dio lectura a la minuta de decreto de clausura del sexto periodo extraordinario de sesiones, el cual se declaró aprobado con 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión solemne citando a las diputadas y diputados para este mismo día, 1 de marzo del año en curso, a la siguiente sesión. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido del acta referida para su discusión, modificación en su caso y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido del acta, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse expresarlo en forma económica levantando la mano, y pido a la diputada primera secretaria dé a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Quienes estén a favor. En contra. Abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se aprueba el acta por unanimidad de las y los diputados presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. Conforme al resultado de la votación, se declara aprobada el acta de la sesión de esta honorable legislatura del Estado, correspondiente al 1 de marzo del presente año, y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito a la diputada primera secretaria de lectura la correspondencia recibida. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Procedencia. 1. Presidencias municipales de Momax, Moyagua de Estrada, Pinos, Valparaíso y Sombrerete, Zacatecas, hacen entrega del informe anual que contiene la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014.
2. Auditoría Superior del Estado remiten los informes complementarios derivados del plazo de solventación de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2013 de los municipios de Villanueva, Pánuco, Zacatecas. 3. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos locales, así como a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a implementar y fortalecer las medidas legislativas, administrativas, presupuestales y de política pública que garanticen la efectividad de las instancias estatales de las mujeres. 4. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual solicitan a los congresos de las entidades federativas que aún no lo han hecho para que en el ámbito de sus competencias implementen reformas a su legislación civil a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. 5. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos de las entidades federativas a modificar su marco jurídico que rige las comisiones locales de derechos humanos para que expresamente se le faculte a recibir quejas de niños y niñas sin necesidad de que su nombre las formule un representante cuando se ponga en peligro su vida, libertad o su integridad física o psicológica. 6. Tribunal de Justicia Electoral. De conformidad con la normatividad aplicable, hacen entrega del informe financiero correspondiente al mes de marzo del 2015. 7. Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, Fresnillo AC. Hacen entrega del informe de los gastos realizados durante el mes de abril con cargo a los recursos asignados dentro del presupuesto de egresos del Estado para el presente ejercicio fiscal. ¿Es cuanto, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Le pido por favor al diputado Javier me pueda ayudar. Siguiendo con el orden del día, le solicito al ciudadano diputado Jaime Manuel Esquivel Hurtado, autor de la iniciativa de punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, fortalezca la rendición de cuentas y transparencia presupuestal en el Estado y en los municipios de Zacatecas. Le dé lectura a la misma si así lo desea. Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. El que suscribe Jaime Manuel Esquivel Hurtado, en mi carácter de diputado integrante de esta honorable 61ª legislatura del Estado y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo establecido por los artículos 60, fracción primera y 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera de su Reglamento General, ambos del Estado de Zacatecas, me permito presentar ante esta soberanía popular la siguiente. Iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que por conducto de la Secretaría de la Función Pública fortalezca la rendición de cuentas y transparencia presupuestal en el Estado y municipios de Zacatecas. En el mismo sentido,
Se exhorta respetuosamente al coordinador de la Comisión Permanente de Contralores Municipios Estado para trabajar conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas para fortalecer la transparencia presupuestal en los 58 municipios de Zacatecas. Le solicito, diputado presidente, tenga a bien autorizarme la lectura de un resumen, dado que el mismo se encuentra en la Gaceta de esta sesión. Adelante, diputado. Exposición de motivos. El Estado y municipios de Zacatecas presentan falta de madurez institucional en materia de rendición de cuentas y transparencia presupuestal. Dicha debilidad, que abarca a los gobiernos estatal y municipales zacatecanos, se ha visto reflejada en los últimos 6 años mediante las bajas calificaciones alcanzadas en las evaluaciones realizadas por diversos organismos públicos y privados nacionales como Transparencia Mexicana, Fundar Asociación Civil, en el Centro de Investigación y Docencias Económicas, Asociación Civil, y el Instituto Mexicano para la Competitividad, Asociación Civil, especialmente en aquellas como el Índice de Información Presupuestal Estatal y el Índice de Información Presupuestal Municipal, ambos realizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad y que tienen como propósito medir el grado del cumplimiento de lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental de la rendición de cuentas presupuestal. Para dimensionar la complejidad de la problemática detectada y por tanto la trascendencia del punto de acuerdo que se propone, resulta necesario exponer los siguientes datos. En el ámbito estatal, en cuanto al Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, aplicado por Transparencia Mexicana, que utilizó una escala de 0 a 100, en la cual menor valor representa menor corrupción, ubicando a Zacatecas en el 8º lugar nacional con una calificación de 6.1. El dato anterior, en el que Zacatecas alcanzó un buen lugar en plano nacional, contrasta con las bajas calificaciones obtenidas en otras evaluaciones, como las que a continuación se mencionan. En la métrica de transparencia 2010, elaborada por el Centro de Investigación y Docencias Económicas, Zacatecas obtuvo una calificación del 0.7888 de cumplimiento en escala de 0 al 1. En el Índice de Derechos de Acceso a la Información 2014, aplicado por Fundar Asociación Civil a las entidades federativas, Zacatecas obtuvo una calificación de 6.3% de cumplimiento en una escala de 0 a 10 en dicho índice. La situación en los gobiernos municipales también refleja debilidad institucional en cuanto a la rendición de cuentas presupuestal. A manera de ejemplos, durante los 6 años que abarcan el periodo 2009-2014, el Instituto Mexicano para la Competitividad evalúa a municipios mexicanos en cuanto al Índice de Información Presupuestal Municipal, para lo cual toma un parámetro de calificaciones en una escala de 0 al 100%. En el año 2009, Fresnillo obtuvo una calificación de 0%, Guadalupe un 26% y Zacatecas un 45%. En el año 2010, Guadalupe obtuvo una calificación del 0% y Zacatecas un 70%. En el año 2011, Calera obtuvo una calificación del 3%, Guadalupe 32% y Zacatecas 39%. En el año 2012, los municipios de Guadalupe y Zacatecas obtuvieron ambos una calificación del 38%. De acuerdo a datos más recientes, en el año 2013, de los 366 municipios mexicanos evaluados en cuanto al Índice de Información Presupuestal Municipal,
Guadalupe obtuvo una calificación de 32% y Zacatecas un 35%. Para el año 2014, si bien se registran avances positivos en cuanto a calificaciones obtenidas, estas no son suficientes todavía, pues de los 394 municipios mexicanos que fueron evaluados para el Índice de Información Presupuestal Municipal 2014, el municipio de Guadalupe obtuvo una calificación del 51%, Morelos 39% y Zacatecas un 48%. En virtud de lo anterior, desde el Poder Legislativo local, queremos dar la pauta para que el Estado y municipios de Zacatecas recuperen las mejores prácticas sobre transparencia presupuestal estatal de las entidades federativas como Jalisco, Puebla y Colima. Lo mismo suceda al retomar los casos de éxito en cuanto a la información presupuestal municipal, sobre todo de aquellos municipios que alcanzaron calificaciones de 100% en las evaluaciones 2014 del Índice de Información Presupuestal Municipal, como el caso de Puebla, Estado de Puebla, así como Chalco, Huixquilucan, Lerma, Metepec, Tenango del Valle, Toluca, Estado de México, entre otro de los casos de éxitos que valdría la pena recuperar es el Estado de Coahuila, que mediante un trabajo coordinado entre autoridades estatales y municipales de aquella entidad federativa, los 38 municipios coahuilenses alcanzaron un promedio del 81% en la evaluación del Índice de Información Presupuestal del municipio 2014. Por ello, es indispensable que las autoridades estatales y municipales de Zacatecas sincronicen sus esfuerzos y capacidades institucionales para que a partir del año 2015, en estricto apego a lo dispuesto por la Ley de la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, se sienten las bases para que Zacatecas se coloque dentro de las mejores prácticas en materia de transparencia y rendición de cuenta presupuestal a nivel nacional, y con ello se dé cabal cumplimiento a 2 ordenamientos legales vinculados y de alcance en los niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Me refiero en este caso a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo anteriormente expuesto y motivado, me permito someter a esta honorable soberanía popular la presente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, la honorable 61ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas respetuosamente exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal, Miguel Alejandro Alonso Reyes, para que, conducto de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, encabezada por Guillermo Huizar Carranza, fortalezca la rendición de cuentas y transparencia presupuestal en el Estado y municipios de Zacatecas. Segundo, se exhorta respetuosamente a la coordinación de la Comisión Permanente de Contralores Municipios-Estado, encabezada por el ciudadano Jorge Fajardo Frías, para trabajar conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas para fortalecer la transparencia presupuestal en los 58 municipios de Zacatecas, para lo cual se pide poner especial atención en verificar que los 5 municipios que han sido considerados como sujetos evaluados en años previos en el Índice de Información Presupuestal Municipal, en este caso Calera, Fresnillo, Guadalupe, Morelos y Zacatecas, cumplen con los lineamientos y metodología que emite el Instituto Mexicano para la Competitividad para tal fin en el año 2015 y subsecuentes. Tercero, en virtud de que se justifica la pertinencia de la solicitud, de acuerdo con el fundamento legal establecido en los artículos 104 y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo, solicito sea considerado este asunto de urgente u obvia resolución, debido a que se trata de un asunto que en términos de impacto social
involucra a los niveles de gobierno estatal y municipal al contribuir a la estrategia de gobierno abierto trazada en el plano nacional, de acuerdo con las directrices que emanan de la reciente promulgada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tomando en cuenta también que las evaluaciones de los índices de información presupuestal estatal y municipal del año 2015 se intensificarán a partir del próximo mes de junio, en las que además de revisar los compromisos establecidos en las leyes de ingresos estatales y municipales y presupuestos de egresos estatales y municipales, también estarán calificando la información presupuestal que publiquen los sujetos obligados de acuerdo a lo que exige la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Al documento leído se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Siguiendo con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de punto de acuerdo por el que esta 61ª legislatura exhorta al Instituto Nacional Electoral, INE, para que en uso de sus atribuciones cancele el registro como partido político al Partido Verde Ecologista de México. Tiene el uso de la tribuna y voz el diputado Iván de Santiago Beltrán, autor de la misma. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Honorable Asamblea, el que suscribe, diputado Iván de Santiago Beltrán, integrante de la 61ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 45 y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 97, fracción tercera y 104 del Reglamento General de este Poder, a fin de que se le dé trámite de urgente y obvia resolución, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Considerandos, primero, la democracia es la forma de gobierno más aceptada para elegir a nuestros representantes y gobernantes en la época moderna. El siglo XX fue para muchos analistas el siglo del sufragio y la democracia en el mundo. Esta época fue donde se consagró el sufragio universal. La democracia como forma de gobierno se ha consolidado porque ha tenido un sistema político y electoral que le ha permitido canalizar la participación de los diferentes partidos políticos, sus ideologías y sus intereses. La democracia descansa en el consentimiento general y aceptación de un acuerdo. Los especialistas han afirmado que en las democracias modernas hay tres debates. El primero tiene que ver con la representación, el segundo tiene que ver con lo que deben hacer los representantes, y el tercero… Permítame tantito, diputado. Voy a suplicarles a mis compañeros y compañeras diputadas le pongamos atención al diputado en tribuna. Continúe, diputado. El tercero tiene que ver en la forma en que compiten y son electos los representantes. Esto nos lleva al sistema electoral. Segundo, el sistema electoral ha sido definido como el mecanismo jurídico político que gobierna el proceso por el que las preferencias electorales se articulan en votos y por el cual estos votos se traducen en la distribución de la autoridad gubernamental entre los partidos políticos en competencia. El objetivo central de un sistema electoral es garantizar elecciones competitivas, legales y legítimas, las cuales deben estar sometidas a las pautas de libertad, competencia y equidad en las oportunidades para los partidos políticos. En este sentido, todo sistema electoral se le atribuye legitimar el sistema político, transferir la confianza a personas y partidos, producir una clase política, representar opiniones e intereses de la sociedad, vincular las instituciones políticas con las preferencias del electorado, movilizar al electorado a favor de valores sociales, objetivos y programas políticos, elevar la conciencia política, canalizar conflictos, integrar al pluralismo social, introducir la lucha competitiva por el poder, consolidar la oposición y preparar los cambios en el poder. Estos son los objetivos más aceptados en torno a lo que debe ser un sistema electoral. Tercero, la historia jurídica y política que ha estructurado al actual sistema electoral en nuestro país tiene dos etapas, que tal vez sean, según los expertos, las más trascendentales de la vida política de México. La primera tiene que ver con el proceso de reformas electorales de 1977. Que marca por primera vez la inclusión de los espacios de representación proporcional y con ello la oposición
aumenta su presencia en las cámaras federales y en las legislaturas locales. Fue la forma en que abrió el régimen y sistema político vigente. Con ello, México pasó de ser un sistema de partido único o hegemónico, como lo calificó Sartori, a un sistema de partidos plural y equilibrado en una época donde experimentaban procesos políticos globales por la búsqueda de la democracia, la lucha contra el autoritarismo y la lucha por el bienestar social. A pesar de estos avances, nuestro sistema electoral carecía de un diseño constitucional que garantizara un auténtico sistema de partidos y una fórmula electoral capaz de garantizar la imparcialidad y la equidad en la contienda. Estos elementos tienen que ver con la segunda etapa. En la década de los años 90 se realizaron las grandes reformas político-electorales para transformarse y ciudadanizarse las instituciones electorales. Era necesario gestionar la conflictividad política y social que demandaba la apertura en las leyes electorales para hacer de los procesos electorales mecanismos democráticos imparciales, equitativos, legales y transparentes, es decir, legítimos. Lo anterior se dio gracias a diferentes operaciones políticas, tanto de partidos como de sociedad civil e intelectuales de nuestro país, que impulsaron reformas constitucionales y legales, así como la creación de instituciones como el IFE, ahora el INE, que es el Instituto Nacional de Elecciones, y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuarto, el sistema electoral de partidos políticos que está vigente en nuestro país bajo principios de legalidad y equidad está en riesgo. Los excesos de gastos y promoción publicitaria de manera dolosa por parte del Partido Verde Ecologista de México han roto la mediana equidad que se había logrado con los últimos procesos de reforma electoral que han proyectado nuestro sistema electoral. El Partido Verde Ecologista de México ha reeditado el viejo círculo vicioso: dinero, partidos, medios de comunicación y violaciones a la ley. Por ello, los partidos políticos de oposición, PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Morena, comenzaron una serie de denuncias por la cantidad de recursos que el Partido Verde Ecologista de México ha empleado en su campaña de difusión e incluso fuera de procesos electorales a nivel nacional. Cabe señalar que la cantidad de recursos erogados por ese partido sobrepasa el presupuesto público asignado por las autoridades electorales. Quinto, el pasado 13 de mayo, el Instituto Nacional de Elecciones determinó sancionar al Partido Verde Ecologista de México con una multa de 322.4 millones de pesos al considerar como ilegales los spots que se financiaron con recursos asignados a sus legisladores. El INE consideró que estas aportaciones en especie fueron de actores prohibidos. La sanción al Verde Ecologista se refiere a los promocionales transmitidos entre 2014 y 2015. Según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estos promocionales implicaron beneficio indebido para el partido de cara a las elecciones del 7 de julio. Lo anterior se suma a otra multa por la cantidad de 105 millones para los 325.434.67 pesos. Sexto, el Partido Verde Ecologista de México ha roto el principio de equidad en las elecciones. El constitucionalista Miguel Carbonell ha comentado en su conferencia Análisis de las reformas electorales en relación a los medios de comunicación que se debe contemplar la necesidad de cancelar el registro del Partido Verde Ecologista de México. En ese sentido, se plantea la necesidad política y jurídica de salvar nuestro sistema electoral, no permitiendo que partidos políticos como el Verde Ecologista sigan violando la ley y quebrando todos los equilibrios políticos y legales que se habían construido para dar viabilidad a nuestro sistema político y electoral. Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artículos 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46 y 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, 97, fracción tercera y 104 del Reglamento General, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Único, que esta honorable 61ª legislatura exhorte al Instituto Nacional Electoral, INE, para que en uso de sus atribuciones cancele el registro como partido político al Partido Verde Ecologista de México. ¿Es cuánto?
Gracias, Diputado señor. presidente, solicitarle al diputado en tribuna si me permite suscribir su iniciativa. Medina Padilla, María Guadalupe. Claro que sí. De la misma forma, Cervantes González Mario, si me lo permite el diputado Iván de Santiago. De igual manera, en el mismo sentido. Todo el PRD, la fracción del PRD. diputado presidente, nada más para que registre mi asistencia, por favor. Solís Mares Ismael. De la misma manera, diputado presidente, para que registre mi asistencia, por favor. Con todo gusto. De la misma forma, Pedrosa Morales Carlos Alberto, presidente. Con todo gusto, diputado. De la misma manera, Deras Almodóvar César Augusto, diputado presidente, Que se adhiere. y también para adherirme a la propuesta de mi compañero Iván de Santiago. Gracias, diputado César. Muy bien, diputado. Igual, la fracción de Morena. Gracias, diputado Soledad. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Electorales. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la minuta de proyecto de decreto que reforma el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Para ello, le pido a la segunda secretaria le dé lectura a la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Minuta. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción 21ª, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforma el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 73 en sus términos. Fracción primera a 20 en sus términos. Fracción 21ª se adiciona para expedir. Inciso A. Las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. Párrafo siguiente en sus términos, inciso B y C en sus términos, párrafo siguiente en sus términos, párrafo siguiente en sus términos, fracción 22ª y 30ª en sus términos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias que se adicionan por virtud del presente decreto al artículo 73, fracción 21ª, inciso A, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo. La legislación a que se refiere el presente transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Tercero, la legislación en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes de las entidades federativas y de la Federación, continuará en vigor hasta en tanto entren en vigor las leyes generales que expida el Congreso de la Unión referidas en el transitorio anterior. Los procesos penales iniciados con fundamento en dicha legislación, así como las sentencias emitidas con base en la misma, no serán afectados por la entrada en vigor de dichas leyes generales, por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de estas últimas. Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 30 días del mes de abril del 2015. Diputado Julio César Moreno Rivera, presidente. Diputado Luis Antonio González Roldán, secretario. Se remite a las honorables legislaturas de los estados por los efectos del artículo 135 constitucional, México, Distrito Federal, 30 de abril del 2015. Es cuanto, diputado presidente. Gracias,
Señora diputada, la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Siguiendo con el orden del día, procede ahora a dar lectura a la iniciativa de decreto para reformar el artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio. Tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Nava Martínez, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, compañeras diputada. y compañeros diputados. La que suscribe, María Elena Nava Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de esta honorable 61ª legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, y 65, fracción segunda y primera, y 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 25, fracción primera, 46, fracción primera, 48, fracción segunda y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95, fracción primera, 96, 97, fracción segunda y 98 del Reglamento General, con la justificación de la siguiente iniciativa de decreto para reformar el artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio, conforme a la siguiente exposición de motivos. Primero, el municipio es, sin duda, la célula básica de la organización política de nuestro país. Hoy, más que nunca, se ha convertido en el espacio de discusión, deliberación y solución de los problemas de la sociedad. Por ello, es el lugar a partir del cual se construye y fortalece el sistema democrático de nuestro país. En el Diccionario de Derecho Constitucional, municipio es definido en los términos siguientes. Del latín municipium es la organización político-administrativa que sirve de base a la división territorial y organizacional política de los estados miembros de la Federación. Integran la organización política tripartita del Estado mexicano, municipios, Estado y Federación. De acuerdo con ello, fortalecer el municipio implica fortalecer nuestro sistema federal. En tal sentido, la Constitución Federal ha establecido diversas disposiciones que han consolidado los anhelos democráticos que animaron la creación de dicha figura. Actualmente, el municipio goza de diversas prerrogativas establecidas en los artículos 115 constitucional, entre las que podemos destacar su autonomía hacendaria, personalidad jurídica propia que le permite ejercer directamente atribuciones y obligaciones. Finalmente, la posibilidad de emitir normas generales para regular diversas actividades de sus habitantes. Con base en el mandato constitucional, el municipio expide su propio presupuesto y su ley de ingresos, y con base en ello y los recursos que derivan de tales documentos, da cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo, establecido para satisfacer los principales requerimientos de la ciudadanía. Segundo, el referido artículo 115 de nuestra Carta Magna establece que el municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que prevea la ley. Con base en ello, la Constitución local reitera el contenido del citado artículo 115 y otorga otros derechos y prerrogativas al municipio, los que se detallan y hacen explícitos en la ley orgánica, ordenamiento en donde se establece además la estructura administrativa que deberán adoptar los ayuntamientos. De acuerdo con lo que se ha señalado, la importancia del municipio no solo radica en su carácter de célula del sistema federal o del sistema democrático, también radica en la posibilidad de hacer efectivos a favor de sus habitantes los servicios públicos que tiene a su cargo. Es decir, así como está integrado por representantes populares, los miembros del ayuntamiento, de la misma forma debe contar con una estructura administrativa altamente especializada que le permita satisfacer las necesidades de la población. Tercero, el artículo 90 de la Ley Orgánica del Municipio establece textualmente lo siguiente. Artículo 90. El ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de las dependencias y organismos que integran la administración pública municipal, centralizada y paramunicipal, excepto en el caso del Contralor. Los nombramientos de los titulares de la administración municipal
los expedirá el ayuntamiento a propuesta que por ternas formule el presidente municipal. Para el estudio, planeación y despacho de las diversas ramos de la administración pública municipal centralizada, el ayuntamiento contará por lo menos con las siguientes dependencias. Primero, la Secretaría de Gobierno Municipal. Segundo, la Tesorería Municipal. Tercero, la Dirección de Desarrollo Económico y Social. Cuarto, la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales. 5, la Contraloría Municipal. 6, la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Y 7, la Dirección Municipal de Atención a Migrantes en aquellos municipios de alta vocación migrante y previa aprobación del Cabildo. La citada disposición no es limitativa, por lo que los municipios pueden determinar la creación de otras dependencias, teniendo como límites la racionalidad administrativa y el presupuesto asignado. Cuarto, en el contexto señalado, el Contralor Municipal es el responsable de vigilar el ejercicio de los recursos públicos otorgados al ayuntamiento. Es elegido con base en la terna que propone la primera minoría de integrantes del Cabildo, pues así lo dispone el artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio. La redacción del citado artículo ha ocasionado diversos problemas en el momento de determinar cuál de los partidos políticos es la primera minoría, cuando algunos de ellos formaron parte de una coalición, pues muchas de las veces un partido distinto se arroga la atribución de presentar la terna a pesar de que tiene menos regidores que la coalición, pero más que una de los partidos que la integran. Otro de los problemas que surge es cuando el Contralor Municipal renuncia a su cargo o es separado por cualquier motivo. En tal supuesto, la referida disposición no precisa a quién corresponde la designación del sustituto. En tal caso, consideramos que el responsable debe ser la primera minoría, pues de no ser así, se estarían vulnerando sus derechos políticos. Con base en los argumentos anteriores, la propuesta de modificación al artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio quedaría en los términos siguientes. Artículo 103. La vigilancia, el control interno, la supervisión y la evaluación de los recursos y disciplina presupuestaria, así como del funcionamiento administrativo de los municipios, estará a cargo de la Contraloría Municipal. Como titular será designado por el ayuntamiento de una terna propuesta por los regidores del partido político que hubiera obtenido la primera minoría en la elección correspondiente. En el supuesto de que se trate de una coalición la que obtenga la primera minoría, se cumplirá con lo estipulado en el convenio de coalición registrado ante la autoridad electoral. En caso de que la primera minoría no presente la propuesta en el plazo de 15 días naturales contados a partir de la instalación del ayuntamiento, cualquier miembro del Cabildo podrá proponer al Contralor sin sujetarse a lo dispuesto en el párrafo anterior. En tal caso, el Cabildo hará la designación por mayoría simple. Cuando el Contralor Municipal renuncie o sea separado del cargo por cualquier motivo, para la designación de la persona que lo sustituya, la primera minoría deberá proponer la terna en términos de lo previsto en este artículo. El Contralor no podrá ser designado para 2 periodos consecutivos. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señora diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Electorales. Diputado presidente, tome mi asistencia, por favor. Con todo gusto. Fernández Ríos. Gracias. Con todo gusto, diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro reglamento.
Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados. Dictamen que de manera conjunta rinden las comisiones de estudios legislativos y prácticas parlamentarias y la de equidad entre los géneros, respecto de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, a las comisiones de estudios legislativos y prácticas parlamentarias y a la de equidad entre los géneros le fue turnada para su estudio y dictamen el expediente relativo a la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Visto y estudiado que fue el documento aludido, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno el siguiente dictamen. Antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día 9 de abril del año 2015, se dio lectura a dicha iniciativa que, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción primera de su Reglamento General, presentó la diputada Eugenia Flores Hernández. Segundo, por acuerdo del presidente de la mesa directiva y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y artículo 83, fracción quinta de nuestro Reglamento General, la iniciativa referida fue turnada en la fecha respectiva de su lectura ante el Pleno a las suscritas comisiones a través del 1194 para su estudio y dictamen correspondiente. Tercero, por instrucciones de las presidencias de las comisiones dictaminadoras, las secretarías técnicas dieron a conocer a los demás diputados integrantes de las comisiones el contenido de dichas iniciativas con el propósito de escuchar sus opiniones y considerarlas en el presente dictamen. Cuarto, la proponente sustentó su iniciativa bajo la justificación siguiente. Exposición de motivos. Pediríamos autorización para obviar esa lectura, dado que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, si así no lo autoriza. Adelante, diputado. Y nos vamos hasta materia de la iniciativa. Es un agregado de funciones en materia de cultura del buen trato en el ámbito laboral para la unidad de género que propone crear en su anterior iniciativa de fecha 16 de octubre del 2014. Dictamen definitivo. Valoración de la iniciativa. Considerando primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72 y 73 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, la comisión que suscribe tiene competencia para conocer, estudiar y dictaminar la materia que tratan las iniciativas de decreto descritas con antelación. Considerando segundo, es oportuno mencionar y recordarle al Pleno de este Congreso que el pasado día 28 de abril del presente año aprobamos un dictamen que la suscrita Comisión de Estudios Legislativos presentó, por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y de nuestro Reglamento General en materia de igualdad de género y de la creación de una unidad de investigación para el adelanto de las mujeres. Este dictamen ya aprobado tiene interconexión con la iniciativa que ahora en Comisiones Unidas se estudia, dado que ésta propone un tema complementario del dictamen aprobado, el cual no fue incluido en dicho estudio, dado que, a diferencia de aquel, fue turnado de manera conjunta a las comisiones que ahora valoran y dictaminan. En dicha tesitura, estas comisiones de estudio no tienen inconveniente en que la iniciativa que se estudia sea procedente, aunque no en el articulado que señala la misma, puesto que en el dictamen que la suscrita Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias presentó ante el Pleno y que éste aprobó en la citada fecha del 28 de abril de 2015, se determinó un planteamiento distinto al de la iniciativa. Por lo tanto, el artículo del iniciante procede a adicionar
pretende adicionar no podrá ser tocado, ya que los temas que aborda fueron incorporados al artículo 224 del Reglamento General del Poder Legislativo, correspondiente a las atribuciones de la Secretaría General, y no al artículo 161 de la Ley Orgánica que refiere la iniciante. En tanto, estas comisiones unidas coinciden en que el criterio aplicado en el dictamen de la Comisión de Estudios Legislativos, ya aprobado por el Pleno, es adecuado, al conferirle a la Secretaría General atribuciones que en la iniciativa del 16 de octubre del 2014 se proponían adicionar a las unidades administrativas de este Poder Legislativo. Su alcance, referido al fomento y a la implementación de programas y acciones al interior del Poder Legislativo del Estado para institucionalizar la cultura del buen trato, no debe imperar solo entre trabajadores y trabajadoras de esta entidad soberana, sino también entre estos y los legisladores, por considerarse una condición imprescindible para la convivencia en concordia, el respeto de los derechos laborales y humanos, y también como vía de estimulación para la óptima productividad laboral. Virtud a lo expuesto, estas comisiones de dictamen determinan proponer al Pleno de la Legislatura la aprobación de la iniciativa valorada para que se enmiende el ordenamiento de referencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, es de proponerse y se propone el siguiente dictamen. Así lo dictaminaron y firmaron las ciudadanas diputados y integrantes de las comisiones de estudios legislativos y prácticas parlamentarias, además de la equidad entre los géneros. Y lo suscribe la diputada Irene Buendía Valderas, el diputado Luis Acosta Jaime, su servidor de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias, nuevamente la diputada Irene Buendía Valderas, Ismael Solís Mares y la diputada Eugenia Flores Hernández, integrantes también de la Comisión de Equidad entre los Géneros. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que la 61ª Legislatura del Estado declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Zacatecas la fiesta devocional de la Virgen de los Milagros de la ciudad histórica de Ojo Caliente. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro reglamento. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, Solicito diputada. me permita leer un resumen del dictamen toda vez que está publicado en la Gaceta del Día de hoy. Adelante. Gracias. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa de Cultura, Editorial y Difusión le fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa con proyecto de decreto, por lo que la 61ª Legislatura del Estado declara Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas a la fiesta devocional de la Virgen de los Milagros de la ciudad histórica de Ojo Caliente. Vista, estudiada y analizada la iniciativa en cita, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno los siguientes antecedentes. Primero, en la sesión ordinaria del jueves 30 de abril de 2015, el diputado Felipe de Jesús Rivera Rodríguez presentó ante el Pleno de esta legislatura la iniciativa con proyecto de decreto por el que la 61ª Legislatura del Estado declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Zacatecas a la fiesta devocional de la Virgen de los Milagros de la ciudad histórica de Ojo Caliente. Segundo, la iniciativa fue turnada por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Legislativa de Cultura, Editorial y Difusión el 30 de abril de 2015. Materia de la iniciativa del decreto: que la legislatura de esta entidad federativa declare Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Zacatecas a la fiesta devocional de la Virgen de los Milagros de la ciudad histórica de Ojo Caliente.
la valoración de la iniciativa del decreto, la UNESCO, en la Convención Internacional de la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Inmaterial de la UNESCO de 2003, planteó que la intención de salvaguardar las prácticas, tradiciones, rituales y manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial radica en proteger los conocimientos, técnicas y sentimientos que se transmiten de generación en generación. La comprensión de las prácticas que son considerables patrimonio cultural inmaterial contribuye al diálogo entre las culturas, así como entre generaciones, promueve el respeto de las diferentes formas de vida, así como la tolerancia y respeto al pasado. Una de las características de los rituales o fiestas que forman parte del patrimonio cultural inmaterial es que la práctica de estas manifestaciones se repiten y transmiten de generación en generación, lo cual contribuye a infundir un sentimiento de identidad y continuidad en la comunidad que lo practica, creando un vínculo entre el pasado, lo presente y el futuro, de manera que se forma un sentimiento de pertenencia, cohesión social y responsabilidad. La comisión dictaminadora observa que la fiesta devocional de la Virgen de los Milagros cumple con este requisito. En la iniciativa que se analiza, se explica que en el Archivo Histórico de Curato de Ojocaliente se encontraron referencias de la fiesta devocional de la Purísima Concepción bajo la devoción de Nuestra Señora de los Milagros desde 1809. Como podemos observar, la fiesta devocional de la Virgen de los Milagros se celebra en la cabecera del municipio de Ojocaliente desde el siglo XIX, lo que indica que tiene más de 200 años de existencia. Según lo explica Isidro Aparicio Cruz, cronista del municipio de Ojocaliente, el origen de esta advocación se remonta a los principios del siglo XVII. La imagen que es venerada en Ojocaliente posiblemente fue elaborada a fines del siglo XVI. Es una talla de madera que originalmente tenía un atavío en oro estofado de muy buena calidad, que al paso del tiempo le fue cubierto con pintura azul. Tiene una ráfaga de plata dorada, que los rayos que la componen terminan en flores y estrellas adornadas con piedras corrientes. A los pies de la imagen sobresale una media luna elaborada en plata. Como se puede observar, tanto la devoción como la práctica de la fiesta devocional que se realiza en la ciudad de Ojocaliente tiene aproximadamente 2 siglos de practicarse, lo que permite sostener que desde hace varias generaciones se ha transmitido una serie de conocimientos, tradiciones, técnicas y prácticas relacionadas con el culto a la Virgen de los Milagros. Esta comisión dictaminadora considera que es pertinente reconocer el valor histórico-cultural de la fiesta devocional de la Virgen de los Milagros que se realiza en la ciudad histórica de Ojocaliente. Su virtud radica, además del sentido de identidad que le da al pueblo, en que es una celebración que ha permanecido y que forma parte de la construcción cultural de la entidad. La UNESCO plantea que el patrimonio cultural inmaterial solo puede serlo si es reconocido y valorado por la comunidad y grupo que lo crea, mantiene y transmite. En el caso de la fiesta devocional que se analiza, se observa que la comunidad de Ojocaliente la considera una expresión que forma parte de su forma de vida, así como su identidad. Por ello, la comisión dictaminadora considera que es pertinente declarar esta fiesta como patrimonio cultural inmaterial del Estado. La comisión dictaminadora considera que con esta declaratoria se promueve la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del Estado, que consiste en buscar los mecanismos que permiten velar por la permanencia de las prácticas y transmisión de los conocimientos que emanan de ellas, es decir, buscar que continúen siendo parte activa de la vida del pueblo que la realiza, así como garantizar su transmisión de una generación a otra. Los integrantes de la Comisión Legislativa de Cultura, Editorial y Difusión, con base a los planteamientos y argumentos anteriormente expuestos y con fundamento en lo establecido en los artículos 52, 123, 125, fracción primera, 126, fracción séptima y 157 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como 70, 97, fracción segunda, 101 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, propone se apruebe el siguiente decreto por el cual la 61ª Legislatura del Estado declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Zacatecas la fiesta devocional de la Virgen de los Milagros de la ciudad histórica de Ojocaliente.
Artículo primero. La 61ª legislatura declara la fiesta devocional de la Virgen de los Milagros de la ciudad histórica de Jocaliente como patrimonio cultural inmaterial del Estado de Zacatecas. Artículo segundo. El Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, a través de la Secretaría de Turismo, así como del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, el Ayuntamiento del municipio de Jocaliente, Zacatecas, así como las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, promoverán actividades tendientes a la preservación y promoción de esta tradición popular. Artículo tercero. Se invita al Honorable Ayuntamiento de Jocaliente para que inscriba la presente declaratoria en la plaza principal de la histórica ciudad de Jocaliente. Transitorios. Único. El presente decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. Aprobar en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la exposición de motivos, estructura lógica, jurídica y artículos transitorios incorporados en este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firmaron los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de Zacatecas el 19 de mayo del 2015. Comisión de Cultura, Editorial y Difusión, Presidenta, Servidora, Secretario, Diputado Clicerio del Real y Secretario, Diputado Jaime Manuel Esquivel Hurtado. Es cuanto, Diputado Presidente. Gracias, señora diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la solicitud del municipio de Tepechitlán, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble en favor de la empresa denominada Diconsa. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro reglamento. Diputado Presidente, le solicito me autorice darle lectura a una síntesis del presente dictamen, toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria con fecha del día de hoy. Adelante, diputado. La Comisión de Hacienda Municipal dictamina solicitud del municipio de Tepechitlán, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble a favor de la empresa denominada Diconsa S.A.D.C.B. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa de Hacienda Municipal le fue turnada para su estudio y dictamen solicitud de autorización que presenta por conducto del Ejecutivo del Estado el Ayuntamiento de Tepechitlán, Zacatecas, para enajenar en calidad de donación un bien inmueble de su inventario municipal. Visto y estudiado que fue el documento en cita, así como sus anexos, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen, resultando primero. En fecha 10 de marzo del año 2015 se recibió una oficialidad de parte de esta Asamblea Popular, oficio número 87/2015, fechado el 24 de febrero del mismo año, por el que el Secretario General de Gobierno y Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado, en ejercicio de sus facultades que les confieren la ley, remite a la legislatura solicitud que presente el Ayuntamiento de Tepechitlán, Zacatecas, para enajenar en calidad de donación un bien inmueble de su inventario municipal con superficie de 10,000 metros cuadrados a favor de la persona moral denominada Diconsa S.A.D.C.B. Resultando segundo, a través del memorándum número 1137 de fecha 10 de marzo del 2015, luego de su primera lectura en sesión de la misma fecha, el expediente fue turnado a la comisión que suscribe para su análisis y elaboración del dictamen. Resultando tercero, el Ayuntamiento de referencia adjunta a su solicitud documentación sugerida para estar en su expediente de forma completa. Copia del acta de cabildo de la sesión ordinaria en donde se autorizó, copia del acta de cabildo de sesión ordinaria en el que se ratifica por unanimidad de votos, copia certificada del contrato de compraventa, certificado expedido por la Dirección de Catastro y Registro Público del Estado en el sentido en que en un lapso de más de 20 años o anteriores a la fecha se encuentra libre de gravamen, el plano del predio, el avalúo comercial por 2,251,000 pesos, el avalúo catastral por 3,400,000 pesos, dictamen de fecha 31 de octubre del 2014 expedido por el director de Obras Públicas en el que se hace constar y certifica que el predio en mención no está ni estará destinado a ningún servicio público estatal o municipal, copia certificada de la escritura número 40.071, libro número 841 de fecha 28 de abril de 1986, en la que el notario público hace constar el contrato
de la Sociedad Anónima de Capital Variable que celebran los señores José Ernesto Costemale Botello en representación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, organismo público descentralizado, y otros integrantes ante el registro, y que se encuentra el instrumento inscrito en el Registro Público de Comercio con folio mercantil número 98.440 en fecha de 4 de septiembre de 1987. La copia certificada de la escritura. Considerando primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, fracción 21, 133, fracción 2, 145, apartado B de la Constitución Política del Estado, 157, fracción segunda de la Ley Orgánica del Municipio, 22, fracción 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 5, fracción segunda, 27, 28, 29 y 33, fracción segunda de la Ley del Patrimonio del Estado y los Municipios, es facultad de la Legislatura del Estado aprobar la enajenación y gravamen de bienes inmuebles propiedad del municipio. Considerando segundo, de conformidad con las constancias que obran en el expediente, se acredita que el predio ubicado en la carretera Guadalajara, kilómetro 2, forma parte del inventario de bienes del municipio de Tepechitlán, Zacatecas. Considerando tercero, en criterio de esta comisión dictaminadora, con las documentales referidas, queda plenamente acreditada la existencia física y jurídica del inmueble que el municipio de Tepechitlán, Zacatecas, daría en donación, así como los motivos objeto de la misma, por lo que se eleva a la consideración del Pleno de esta Asamblea Popular la aprobación del presente instrumento legislativo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por los artículos 70 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponer si se propone. Primero, se autoriza al Ayuntamiento de Tepechitlán, Zacatecas, a enajenar en calidad de donación y en su oportunidad de escriturar un bien inmueble municipal descrito en la parte considerativa de este instrumento legislativo a favor de la empresa Diconsa S.A.D.C.B. Segundo, de aprobarse en sus términos el presente dictamen, los impuestos, derechos y gastos que origine la enajenación del predio correrán por cuenta de la empresa donataria. Así lo dictaminaron y firmaron los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Hacienda Municipal de la Honorable 61ª Legislatura del Estado. Diputado Iván de Santiago Beltrán, diputado Antonio Gómez de Lira, diputada Xóchitl Noemín Sánchez Rubalcaba, diputado Mario Cervantes González y diputada Susana Rodríguez Márquez. ¿Es cuánto? Gracias, señor diputado. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Para asuntos generales, ¿diputado? Sí. Luis Mares Ismael. Con el tema. Lectura de un documento. ¿Alguien más? Regis Adame. ¿Qué tema, diputado? Triunfo contundente del Sutisea. ¿Alguien más? Se cierra el registro de asuntos generales. Tiene el uso de la palabra el diputado Ismael Solís Mares con el tema lectura de documento hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros diputados. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Voy a darle lectura a un documento que me fue turnado el día de hoy, hace un par de horas atrás, y que dice lo siguiente. Honorables miembros de la 61ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. Con el debido respeto que se merecen y por medio de este documento, exponemos ante este Poder Legislativo las siguientes consideraciones. En base a la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación de Zacatecas, la Coordinación de Educación Media Superior, el Departamento de Escuelas Preparatorias Estatales y Particulares incorporadas para participar en el concurso de oposición para el ingreso a la Educación Media Superior ciclo escolar 2015-2016. El grupo de docentes interinos del subsistema de Preparatoria Estatal de Zacatecas hacemos manifestar la inconformidad de dicha convocatoria en tenor de lo siguiente. Primero, la convocatoria es pública y abierta.
reduciendo las posibilidades de ingreso o permanencia en los docentes que ya están laborando dentro del subsistema. 2. Se concursará por horas y no por jornada laboral, como actualmente se trabaja, limitando considerablemente la percepción salarial de los docentes. 3. Las plazas ofertadas en el anexo de la convocatoria convertidas en horas son temporales, no definitivas. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos de la manera más atenta a las autoridades competentes canalizar y gestionar en las vías y formas adecuadas los siguientes puntos petitorios. Primero, la modificación de dicha convocatoria, haciendo las consideraciones pertinentes. 2. La regularización laboral de los docentes interinos en plazas definitivas, considerando su desempeño laboral y antigüedad en el subsistema, ya que existen compañeros con interinatos de más de 8 años antes de que entrara en vigor la reforma educativa. 3. El reconocimiento del subsistema preparatorias estatales de Zacatecas en un marco legal, ya que nuestro subsistema cuenta con más de 50 años de historia en el Estado y carece de personalidad jurídica, así como también las carencias en recursos e infraestructura. Sin más por el momento, esperamos sean atendidas, discutidas y valoradas en la comisión correspondiente de este honorable Parlamento, en medida de la gran preocupación e incertidumbre que hay en nuestro subsistema. Atentamente, docentes interinos del subsistema preparatorias estatales de Zacatecas, 19 de mayo del 2015. Por lo tanto, ellos solicitan, diputado presidente, tenga bien usted nombrar una comisión para que sean atendidos en este recinto legislativo, no precisamente en el pleno, pero aquí en el recinto. Muy bien. ¿Cuánto, diputado presidente? Muy bien, diputado. Para hechos. ¿Quién? Nava Martínez Marielena. ¿Alguien más para hechos? Adelante, diputada. Gracias, diputado presidente. Bueno, yo creo que el tema de preparatorias estatales sí es un problema grave y sí un llamamiento a la Secretaría de Educación aquí en el estado de Zacatecas por esta problemática. En el documento nombra únicamente interinos, pero también existe el caso de contratos. Maestros que se encuentran contratados de 8 o 10 años y que ahora la intención es hacer el examen para que inicien como si no contarle su antigüedad previa. Entonces yo creo que aquí sí tiene que poner mucha atención la Secretaría porque no es posible que se violenten los derechos de los trabajadores. Sabemos que como interinos no tienen ningún derecho laboral, pero creo que sí debe verse una alternativa de qué manera apoyar a los trabajadores. Las preparatorias estatales siempre se han destacado por ser el subsistema donde salen muy bien preparados los muchachos. Siempre se ha otorgado la plaza por jornada, jamás se ha hecho por hora, semana, mes. Entonces, por lo tanto, también eso debe de respetarse porque ya los maestros con base, así de esa manera está su contrato, su plaza. Entonces, no es posible que ahora se cambie. Sé y conozco la que es consecuencia posiblemente de la ley, de la reforma a la ley de educación, pero creo que pudiera la Secretaría aquí en el estado de Zacatecas ofrecer algunas alternativas de solución a los compañeros de este subsistema. Y más allá todavía, yo creo que hay un pendiente grande de este gobierno. Hemos dicho varias veces, la infraestructura de los planteles de preparatoria de verdad están lamentables. Yo creo que ahí sí hay que invertir también porque no es posible que nuestros maestros y los muchachos estén en esas condiciones. Entonces, apoyo el documento que dio lectura el diputado Solís y al mismo tiempo invitar a la Secretaría de Educación a que tome manos, a que ponga manos en este asunto y les dé respuesta positiva a los compañeros. Es cuanto, diputado presidente. Muy bien, diputada. En atención al asunto general planteado por el diputado si quiere hacer uso
de la palabra, diputado. Sí, gracias, diputado presidente. Bueno, pues reiterar que efectivamente hay muchas prepas en el estado y que sí están siendo poco atendidas, sobre todo el personal que cubre estos interinatos y también los de contrato, como dice la maestra María Elena. Y bueno, pues agradecer que esta comisión pudiera atenderlos. Han estado visitando varias dependencias, incluyendo la Secretaría General de Gobierno. Ellos han estado moviéndose en las diferentes áreas porque la convocatoria cierra mañana, entonces pues estamos ya contra el tiempo. Y bueno, pues agradezco la presencia de todos y cada uno de ellos. Están llegando aquí a la parte de arriba. Y bueno, pues ojalá y que esta comisión de educación, y si los invitan, pues con mucho gusto podemos estar ahí acompañándolos. Muchas gracias por todo su apoyo, maestra, y todas las órdenes. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. Bueno, en atención al asunto general y dado que quienes suscriben dicho documento se encuentran aquí presentes, no sin antes también darle la bienvenida a este recinto, le pediríamos a la Comisión de Educación tengan a bien poder atender a un grupo de compañeros que se encuentran al término de la sesión. Sí, al término de la sesión nada más rogarles puedan subir al 5º piso a la sala de comisiones para que sean atendidos por la Comisión de Educación. Y nuevamente bienvenidos. Para continuar con el orden del día, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Regis Adame con el tema triunfo contundente del SUTISEA hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. El tema que voy a tratar en este día se ha constituido en un problema social cuya denuncia debe ser reiterativa, insistente y de gran tesón para los responsables de atenderlo, para que escuchen y cumplan con su deber de resolver. Ante la falta de capacidad y voluntad de nuestras autoridades locales para mediar conflictos y dar cauce a la armonía de movimientos sindicales, la agrupación de maestros del Licea tuvieron que recurrir a instancias ajenas a las del Estado ante la negativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para otorgarles el registro legal como sindicato. Ante ello, la autoridad jurisdiccional, en sentencia firme dictada por un juez federal, hace unos días mandató a Carlos Almaraz, presidente de la citada Junta, a dejar sin efecto su negativa de registro de sindicato y emitir la toma de nota para que se constituya como tal, ejerzan su derecho constitucional de asociación y su derecho de sindicalizarse, reconocido en el artículo 123 de la Constitución General. Esta resolución general constituye un logro contundente de este grupo de maestros que por las vías institucionales han vencido la cerrazón y autoritarismo del gobierno de Zacatecas. No obstante, el presidente de la Junta de Conciliación, quien juega el rol de monigote de la justicia laboral en Zacatecas, busca artimañas para evadir o al menos retardar la aplicación recta de la ley. Ante esto, pidió prórroga para cumplir la sentencia y el día de hoy se agota su plazo para hacerlo. Estaremos al pendiente de la resolución que emita. A dicho funcionario habría que denunciarlo, auditarlo y fincarle responsabilidades administrativas por su conducta despótica, abuso en el ejercicio del cargo y cómplice de intereses perversos contrarios al beneficio de la colectividad. El movimiento de maestros cumple hoy 105 días en protesta legítima, con manifiestos en la vía pública,
reclamo a las instituciones educativas y del trabajo y apostados frente al edificio del Licea por la violación sistemática y flagrante de sus derechos humanos y laborales. Los maestros del Licea desarrollan una tarea muy loable y valiosa en nuestra sociedad, siendo facilitadores para la instrucción escolar de una franja poblacional que no ha tenido las oportunidades adecuadas para su estudio, y gracias a este subsistema muchas personas adultas pueden concluir su educación básica. Las demandas de este movimiento son justas y legítimas. Exigen respeto a su derecho de constituirse como sindicato, seguridad social, salud, vivienda y retiro, todas y cada una de las prestaciones que derivan de un puesto de trabajo formal, y respeto en su desempeño diario para que termine el hostigamiento y la represión laboral. El mayor problema en este momento es la soberbia, la intolerancia y la represión tanto de Manuel Maldonado Romero y Marco Vinicio Flores Chávez, director del Licea y secretario de Educación respectivamente, así como de Guillermo Huizar Carranza, secretario de la Función Pública, por aplicar sus tareas de control interno a modo y para amagar al movimiento. El gobierno, como respuesta al movimiento, ha emprendido acciones para reprimir a sus representantes, denostando, minimizando y calumniando, es decir, aplicando una guerra sucia que solo agudiza el problema y cierra opciones de solución. Intenta cansar a los maestros y abatirlos con su abandono, condición insana y ventajosa de los funcionarios, pues se trata de personas con derechos y el primero de ellos es el de ser atendidos con sus justas demandas. Ha tomado como herramienta la acusación insana y la simulación de hechos, levantando actas administrativas y presionando con denuncias a modo para amedrentar al movimiento. El gobierno es un verdugo y es violador de derechos humanos, es candil de la calle y oscuridad de su casa. Pues mientras dice promover la generación de empleos, combatir la informalidad y el respeto de los derechos laborales, en el Licea esconde empleados con malos sueldos y violentados en sus derechos laborales más básicos. En atención a esto, queremos hacer un llamado enérgico al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que dé respuesta y solucione el problema de los maestros del Licea, pues las condiciones que enfrentan en su lucha, soportando amenazas, terrorismo laboral y padeciendo las inclemencias del clima político arrogante, podrían originar otras acciones que radicalicen el escenario, recibiendo como aliados a otros grupos inconformes y, en su caso, tomar medidas que simbrarán la supuesta gobernabilidad que existe en Zacatecas. Concluya, diputado. Concluyo. A ustedes, compañeras y compañeros diputados, les exhorto con respeto para que seamos aliados de estas causas colectivas, cuyo fin no es otro sino la legalidad y la justicia para todos. Que nos unamos en la exigencia de que haya garantía para constituir sindicatos en el marco de la ley y que todo trabajador goce de los derechos y prerrogativas de salud, vivienda, retiro, entre otros, reconocidos también por la ley. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, ciudadano diputado. Se toma nota. Se agradece. Ha quedado debidamente registrada su participación. Le daremos el seguimiento que corresponda. No habiendo más asuntos que tratar y agotado el orden del día, se levanta esta sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el próximo jueves 21 del mes y año en curso a las 11 horas a la siguiente sesión. Muchas gracias.